Mi esposa me traicionó y tuvo una aventura con su exmarido, y mi hija lo ocultó por ella. Estoy planeando mi venganza y demostrarle a mi esposa que no soy alguien a quien se pueda aprovechar. Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con la historia de hoy, les animo a que nos dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. No olviden dar me gusta y suscribirse, ya que esto ayuda mucho a apoyar el canal. Ahora, comencemos. Estaba sentado en la mesa del desayuno, con las manos alrededor de una taza de café caliente. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, bañando la habitación con tonos dorados suaves. Brenda estaba frente a mí, con el rostro parcialmente cubierto por el periódico local que hojeaba. Revolvía su té distraídamente, un movimiento habitual que parecía mecánico en lugar de consciente. Karen, sentada a mi derecha, estaba absorta en su teléfono como de costumbre. Su rostro mostraba una máscara de indiferencia, con el pulgar desplazándose sin cesar, como si el mundo entero existiera dentro de esa pequeña pantalla. La cocina estaba en silencio, excepto por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos y el ocasional crujido del periódico. Era el tipo de silencio al que me había acostumbrado en los últimos 5 años de matrimonio, un silencio que oscilaba entre una rutina reconfortante y una fragilidad inquietante. Sin embargo, no siempre fue así. En el principio, las mañanas eran diferentes. Eran animadas, cálidas y llenas de pequeños intercambios que hacían que el día se sintiera más brillante. Pero ahora, la distancia entre nosotros era palpable, como un peso que presionaba el aire. Brenda tenía un pasado que la perseguía, aunque rara vez hablaba de ello. Su divorcio de Marcus fue una pesadilla de la que luchó mucho para escapar. Solo sabía fragmentos de lo que ocurrió. Un matrimonio caótico que terminó después de que Marcus fuera arrestado por agredirla en una de sus borracheras. Los moretones que él dejó no solo estaban en su piel, también marcaron su espíritu. Aunque rara vez mencionaba su nombre, el modo en que su voz se tensaba y sus ojos reflejaban dolor cada vez que él surgía en la conversación decía más que cualquier palabra. Conocí a Brenda unos meses después de que ella cerrara ese capítulo doloroso. Fue en una cena a la que ambos asistimos a regañadientes, llevados por amigos en común. Al principio, intercambiamos saludos educados, ninguno de los dos esperando mucho de la noche. Pero luego, algo cambió. Había algo en su risa. Tenía una ligereza que parecía disipar incluso las nubes más oscuras. Tenía una forma rara de escuchar, de verdad escuchar, que me hacía sentir comprendido de una manera que no había experimentado antes. Al final de la noche, supe que quería volver a verla. Un año después, nos casamos. Karen, entonces de 13 años, formaba parte del paquete. Sabía que ser padrastro traería desafíos, especialmente con una adolescente tan reservada como Karen. Era educada pero distante, con sus barreras bien levantadas. Traté de respetar sus límites, sin presionar demasiado, pero estaba claro que, hiciera lo que hiciera, siempre sería simplemente el esposo de mamá para ella. Y eso estaba bien para mí. Mi objetivo nunca fue reemplazar a su padre. Simplemente quería estar allí para Brenda y Karen en lo que necesitaran. Durante un tiempo, las cosas iban bien. Nos adaptamos a un ritmo, construyendo una vida juntos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Brenda se sentía como una extraña en su propia casa. La calidez que una vez definió nuestra relación se había desvanecido, reemplazada por una frialdad que no podía ignorar. La intimidad se volvió rara, nuestras conversaciones se hicieron más cortas y siempre parecía demasiado cansada para cualquier cosa. Luego estaba su teléfono, una presencia constante en su mano. Estaba pegada a la pantalla, su atención siempre en otro lugar. Cada vez que entraba en la habitación, lo guardaba rápidamente, como si escondiera algo. Por supuesto, noté las señales, eran imposibles de ignorar. Banderas rojas ondeando frente a mí. Al principio traté de racionalizarlo, tal vez estaba estresada, tal vez había hecho algo mal, algo que no había visto. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, las dudas en mi mente se hicieron más fuertes. Finalmente, decidí dejar de adivinar y descubrir la verdad. Contraté a un investigador privado. Me costó $2.000, un precio alto por tranquilidad mental. Pero, como resultó, la verdad vino con un costo diferente. El investigador fue minucioso, y lo que descubrió fue devastador. Brenda estaba viendo a Marcus, su exmarido, el hombre que una vez destruyó su vida, el hombre que pensé que había dejado atrás para siempre. Se sintió como un golpe en el estómago, el tipo de golpe del que nunca te recuperas por completo. Hoy era el día. Sabía lo que Brenda planeaba decirme. Estaba escrito en su rostro, en la forma en que sus manos se demoraban en los bordes del periódico, como buscando valor en sus pliegues. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa, con los labios firmemente apretados. Finalmente, me miró, su expresión vacilante pero decidida. «Brian, tengo algo que decirte», dijo con una voz inusualmente suave. Dejé mi taza de café con cuidado, mis ojos fijándose en los suyos.
Oh, sí, querida, por favor, adelante, respondí, manteniendo mi tono tranquilo, casi invitante. Dudó, sus dedos jugueteando con la esquina del mantel. «Estaré fuera por un mes», dijo. Las palabras cayeron pesadamente en la habitación, rompiendo el silencio. Me incliné ligeramente hacia adelante, con expresión neutral. «Está bien», dije simplemente. Sus hombros se tensaron. Miró hacia otro lado por un momento, como reuniendo fuerzas para continuar. «Quiero decir, estaré fuera por un mes», repitió, su voz ganando un toque de firmeza. «Me quedaré con Marcus, es su mes de cumpleaños y quiero hacerlo especial para él». Sus palabras flotaban en el aire, absurdas en su audacia. Me recliné en mi silla, dejando que el peso de su confesión se asentara sobre mí. Ese era el momento. La traición ya no era una pregunta, era una certeza. Y ahora era mi turno de responder. Mi expresión no cambió, una máscara inquebrantable de control, pero por dentro sentí como el calor subía poco a poco en mi pecho, quemando como una brasa que empieza a prender fuego. Aún así, me obligué a mantener la compostura, con un tono de voz medido y deliberado. Entonces, comencé, cada palabra impregnada de una intensidad tranquila. ¿Qué exactamente vas a hacer ahí? ¿Limpiar su casa, cocinar sus comidas y acostarte con él? ¿No puede permitirse contratar a alguien más para hacer eso y sentirse bien? ¿Por qué mi esposa legalmente casada tiene que hacer el papel de sirvienta y prostituta para él? Mi tono cortaba el aire como un cuchillo mientras sorbía mi café, el amargor del líquido encajando perfectamente con la amargura que se acumulaba en mi interior. Su reacción fue inmediata, sus ojos se abrieron de par en par, su compostura se rompió lo suficiente como para revelar su indignación. «¿De qué demonios estás hablando?», respondió, con una mezcla de incredulidad y enfado en la voz. «No soy ni una prostituta ni una sirvienta, estaré allí como su esposa». La palabra esposa me golpeó como una bofetada, la audacia de pronunciarla reverberando en la habitación. Lentamente, de manera deliberada, dejé mi taza de café sobre la mesa, asegurándome de que mis movimientos reflejaran control, aunque por dentro todo mi ser estaba revuelto. «Pero estás casada conmigo», dije, mi voz firme, cada palabra calculada como el tic-tac de un reloj. «¿No sería hacer lo que planeas con él una forma de engañarme? ¿Engañar a nuestro matrimonio?» Ella no se inmutó, ni siquiera por un segundo. En cambio, me miró directamente a los ojos, su expresión endureciéndose en desafío. «No», dijo con firmeza, como si su lógica fuera irrefutable. «Porque te lo estoy diciendo, así que no es engaño». La absurda lógica de su razonamiento se asentó sobre mí como un peso sofocante. Asentí lentamente, dejando que la incredulidad se reflejara en mi rostro. «De acuerdo», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Entonces, ¿qué esperas exactamente de mí? ¿Que me quede aquí durante 30 días mientras mi esposa juega a tener un hogar con otro hombre?» Su frustración estalló. Levantó las manos como si yo fuera el que no razonaba. «Oh, vamos, Brian. Tengo algunos deseos que necesito cumplir, y solo Marcus puede hacer eso por mí». Mi respuesta fue inmediata, afilada y sin titubeos. «¿Cómo atarte a una cama y azotarte con un látigo? ¿Esos deseos de los que estás hablando?» Mi voz permaneció tranquila, pero el veneno en mis palabras era innegable. Su rostro se torció en una mezcla de shock e ira, pero se recuperó rápidamente. «¿Qué te pasa?», escupió. «Estoy hablando de mis necesidades como persona, no de lo que sea que estás insinuando». Me recosté en mi silla, mis ojos se entrecerraron mientras la estudiaba. «Oh, sé todo sobre tus necesidades», dije, las palabras pesadas de implicaciones. «Los mensajes, los videos, las cosas que pensaste que nunca vería. Lo he visto todo, Brenda, cada imagen, y créeme, son cosas que nunca podré olvidar». Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, pero permaneció en silencio, sus labios apretados con fuerza. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Dejé que el silencio se extendiera, negándome a dejarla escapar. Finalmente rompí el silencio, mi voz calmada pero fría. «Entonces tienes tus deseos. ¿Y los míos? ¿Tengo derecho a ocuparme de mis deseos mientras tú no estás?» Ella dejó escapar un suspiro frustrado, levantando las manos en un gesto de exasperación. «Está bien, haz lo que quieras, pero cuando regrese volverás a ser un esposo fiel». Me incliné hacia adelante, mi tono cayendo en algo más frío, más deliberado. «¿Y qué pasa si mis deseos no están satisfechos en 30 días? ¿Qué pasa entonces, Brenda? ¿Qué pasa si encuentro algo mejor? ¿Algo que me haga no querer volver contigo? ¿Te parecería bien?» Su irritación se profundizó, su rostro se retorció con ira apenas contenida. Antes de que pudiera responder, dirigí mi mirada a Karen, que había estado observando en silencio el intercambio con una expresión de superioridad.
¿Qué opinas, Karen?, pregunté, mi voz firme pero afilada. ¿Debería tu madre arriesgar su matrimonio por un mes con su nuevo amante? Karen se recostó en su silla, una sonrisa desafiante curvándose en sus labios. Tiene sus necesidades y deseos, dijo, su tono cargado de arrogancia. No la posees, no es tu esclava y tiene derecho a beber de cualquier manantial que quiera. Sus palabras me golpearon como una bofetada, la pura audacia de su actitud dejándome momentáneamente atónito. Era claro como el agua. Karen no solo estaba apoyando a su madre, estaba disfrutando del caos, deleitándose en la oportunidad de ponerme en mi lugar. No era neutral, no era una observadora pasiva. Estaba activamente involucrada, y lo veía en la forma en que sus ojos brillaban de satisfacción. Exhalé lentamente, levantando ambas manos en un gesto de rendición. Dado que ambas están tan ansiosas por que esto suceda, dije, mi tono medido y deliberado, no seré un obstáculo en su gran plan. Los labios de Brenda se curvaron en una sonrisa arrogante, el tipo de expresión que dolía más que cualquier insulto. Pero no había terminado. Sin embargo, continué, mi voz cortando la habitación. Brenda, quiero que firmes un documento que establezca que estaremos separados durante los próximos 30 días, oficial y legalmente. No seré responsable de ti, ni de tu hija, ni financiera, ni de ninguna otra manera durante ese tiempo. Y seré libre de hacer lo que quiera y ocuparme de mis propios deseos. Los ojos de Brenda se entrecerraron, la sospecha brillando en su rostro. ¿Cómo funciona eso?, preguntó, su tono escéptico. Me recosté cruzando los brazos mientras la observaba con calma. Llamaré a mi abogado ahora mismo, dije, mi voz firme. Él redactará los documentos necesarios y mañana podemos ir al tribunal para hacerlo oficial. Simple. Por un momento, la habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras flotando en el aire. Brenda miró a Karen, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. Luego, con un encogimiento de hombros, Brenda volvió su mirada hacia mí. Está bien, dijo, su voz cortante. Haz lo que tengas que hacer. Asentí. Mi expresión permaneció neutral, pero por dentro ya estaba formulando mi próximo movimiento. Esto estaba lejos de terminar. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La habitación se sentía más pesada, como si mi sarcasmo hubiera transformado el aire en plomo. Agregué, con un toque deliberado de burla. Entonces, Brenda, como ves, solo estoy despejando el camino para ti. Puedes irte con Tom, Dick o Harry durante los próximos 30 días y no contará como infidelidad, ya que estaremos oficialmente separados. Me recliné ligeramente, dejando que una leve sonrisa se dibujara en mis labios, un movimiento calculado para reforzar mi punto. Mi tono permaneció tranquilo, casi demasiado tranquilo, mientras continuaba. Y yo, a mi vez, podré ocuparme de mis propios deseos sin nada que me detenga. Sus ojos se entrecerraron con una chispa de sospecha que parpadeaba como una llama tenue. ¿Me estoy perdiendo algo aquí? ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con un tono mezcla de confusión y desafío. Me levanté lentamente, deliberadamente, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que sintiera el peso de mis próximas palabras. La miré con aire de certeza, encontrando su mirada con una expresión compuesta pero fría. Porque, Brenda, tus palabras ya han dejado claro que no te habrías detenido, así que no hay necesidad de que yo te detenga. Dije, dejando que la declaración flotara como un cuchillo suspendido en el aire. Luego, con una pequeña sonrisa calculada, agregué, y francamente puedo usar esta oportunidad para aprovechar al máximo mis propios deseos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el leve sonido de la risa divertida de Karen. Ella se volvió hacia su madre con una sonrisa engreída y dijo, «Mamá, es una buena idea. Nunca pensé que Brian pudiera apoyarte de esta manera». Su voz estaba impregnada de arrogancia, un tono que se había vuelto demasiado familiar con los años. Me volví hacia Karen, igualando su arrogancia con una sonrisa tranquila pero contundente. «Oh, no tienes idea», respondí con palabras cargadas de una sutileza que sabía que captaría. Sin decir más, salí de la habitación, mi teléfono ya en la mano. El tiempo para hablar había terminado. Marqué a mi abogado y fui directo al grano. «Hazlo». Para cuando llegó la tarde, mi abogado ya estaba sentado frente a Brenda en nuestra sala de estar, con una pila ordenada de documentos esparcidos sobre la mesa de café. Brenda, siempre tan confiada, ni siquiera se molestó en leer los documentos. Tomó el bolígrafo y los firmó con un flourish, sus movimientos rebosando seguridad en sí misma. No se dio cuenta, o tal vez no le importaba, del significado de lo que estaba firmando. Me recosté en mi silla, observándola con una expresión desapegada, y cuando terminó, dejé que la más pequeña de las sonrisas se dibujara en mis labios. «Ya está hecho», dije con calma, con un tono carente de emoción, «y estará finalizado mañana». Esa noche le dije a Brenda que iba a salir a tomar algo.
No elaboré, no hice excusas y ciertamente no pedí permiso. Simplemente me fui. Horas después regresé a casa, no borracho, pero lo suficientemente tarde como para evitar cualquier interacción significativa con ella. No me importaba lo que pensara o lo que estuviera haciendo en ese momento. A la mañana siguiente estábamos uno al lado del otro en la sala del tribunal. La actitud de Brenda era tranquila, su confianza tan inquebrantable como siempre. El juez revisó los documentos, su expresión era neutral, pero sus ojos traicionaban un destello de curiosidad. La señora Brenda Wilson, comenzó, con voz firme. ¿Revisó este documento con su abogado? Levantó la vista de los papeles, fijándola con una mirada penetrante. Durante los próximos 30 días, su esposo no será responsable de su manutención ni de la de su hija y será libre de hacer lo que le plazca. ¿Está de acuerdo con esto? Sin dudarlo, Brenda asintió. Sí, su señoría, respondió con voz firme, casi ensayada. El juez se encogió de hombros y dijo simplemente: «Está bien». Esa noche, Brenda era un torbellino de energía, moviéndose de un lado a otro en la habitación, empacando sus maletas con un entusiasmo que no había visto en meses. Su rostro prácticamente brillaba de felicidad, un contraste marcado con la fría tensión que había llenado nuestra casa recientemente. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, observándola con una expresión desapegada. Ella levantó la vista hacia mí, su emoción desbordándose. «Oh, gracias, Brian», dijo, con una voz burbujeante de gratitud. «No tienes idea de lo feliz que soy. Me aseguraré de compensártelo cuando regrese». Sus palabras eran casi ridículas, pero mantuve la compostura. Sonreí débilmente y respondí: «Oh, no te preocupes por eso. Me aseguraré de ser feliz». Con eso, me di la vuelta y salí, mis pasos firmes, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. Todo estaba listo, cada detalle planificado. Era el momento de ejecutar el plan. Siempre me he enorgullecido de ser un hombre lógico, alguien que mantiene las emociones bajo control y se enfoca en soluciones racionales. Pero, al estar ahí, viéndola empacar, sentí una punzada que mordía los bordes de mi resolución. No era solo Brenda lo que había perdido, era algo más profundo, algo más difícil de definir. Pero, pensándolo bien, Brenda había destrozado nuestro matrimonio mucho antes de este momento. Todos mis esfuerzos por ayudar a su hija, cada gramo de tiempo, energía y dinero que había invertido en tratar de facilitarles la vida, habían sido en vano. El coche nuevo que compré para su hija, el generoso fondo universitario que trabajé horas extras para construir, todo se redujo a nada. ¿Y para qué? ¿Para que su hija me dijera con arrogancia que no poseo a su madre? Bueno, qué pena. Pero, ¿cuándo la vida ha prometido ser un camino de rosas? La tercera ley de Newton lo resume mejor. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esa verdad fundamental del universo sigue siendo válida, y ahora tengo la intención de demostrarlo con mi reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esa verdad fundamental del universo permanece intacta, y ahora tenía la intención de ilustrarla con mi respuesta. Esa noche, Brenda se fue con su hija para estar con su exmarido, Marcus. Me aseguré de darles una despedida adecuada. Mientras cargaban sus maletas en el coche y se alejaban, me quedé junto a la puerta, despidiéndome con una sonrisa que sabía que dolería. No era para su beneficio, era para el mío. Merecían ver esa despedida final, un reconocimiento silencioso del puente que habían decidido quemar. Tan pronto como se alejaron, volví a la casa. El aire se sentía más pesado, pero extrañamente traía una sensación de claridad. Entré en la cocina, abrí el armario y saqué la botella de Jack Daniels que había estado guardando para un momento como este. Me serví un vaso generoso, añadí algunos cubos de hielo y los observé chocar contra el cristal. Tomé un sorbo lento, saboreando el ardor mientras bajaba por mi garganta. En ese momento, era lo único que se sentía familiar, un pequeño consuelo en medio del caos. Luego, con manos firmes levanté el teléfono e hice la llamada. «Todo está listo», dije simplemente, con una voz que no traicionaba el tumulto bajo la superficie. «Empecemos el espectáculo». A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. La primera tarea en mi lista era simple, recuperar lo que era mío. Comencé con el coche que había comprado para la hija de Brenda, Karen. Era un Honda, nada extravagante, pero confiable y algo que ella adoró cuando le entregué las llaves por primera vez. Todavía recuerdo sus quejas a regañadientes sobre el color. «No es mi favorito», había dicho, pero su entusiasmo era innegable. Bueno, ahora podría elegir el color que quisiera para su próximo coche, suponiendo que su padre, Marcus, estuviera dispuesto a comprárselo. Mala suerte, niña. Después, centré mi atención en el coche de Brenda. Era su orgullo y alegría, un vehículo que presumía como un trofeo. Cada vez que lo conducía, su actitud gritaba derecho, como si fuera la prueba definitiva de mi devoción hacia ella. Pero la devoción era una calle de doble sentido, y ella se había desviado hace mucho tiempo.
Ahora, durante los próximos 30 días, o quizás para siempre, Marcus podía asumir la carga de su transporte. Yo ya no desempeñaría el papel de proveedor para alguien que tan fácilmente me había descartado. En cuanto a la casa, era demasiado grande para ellas de todos modos. A lo largo de los años había escuchado suficientes quejas sobre querer algo más pequeño, más acogedor, algo como la casa de Marcus, irónicamente. Bueno, ya estaban viviendo ese sueño, así que pensé que bien podría hacerlo permanente. Esta casa, con todo su espacio y recuerdos, ya no les pertenecía. Era hora de dejarla ir. Al final del día, todo estaba en marcha. $2 millones, mi dinero ganado con esfuerzo, estaban transferidos de forma segura a una cuenta en el extranjero, intocable y lejos de su alcance. No más sacrificios, no más compromisos. Por primera vez en años me sentí libre, sin las expectativas de ellos pesando sobre mí. Pasaron 3 días en silencio, una paz tan profunda que se sentía casi extraña. Entonces, el teléfono sonó. El nombre de Brenda apareció en la pantalla, su voz temblaba cuando finalmente respondí. Intentó sonar compuesta, pero el pánico era evidente bajo la superficie. «Llamé a la casa», comenzó, con un tono tenso. «Nadie contestó. ¿Dónde estás?» Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de ironía. No pude evitar sonreír mientras tomaba un sorbo lento de mi bebida. «Cuidando de mis deseos», respondí tranquilamente, cortando la conversación antes de que pudiera responder. Colgué, saboreando el cambio de poder. Esa noche, las llamadas comenzaron en serio. Primero Brenda, luego Karen, sus nombres apareciendo repetidamente en mi pantalla. Estaba claro que estaban furiosas, desesperadas incluso. Casi podía imaginar el momento en que descubrieron la cuenta conjunta vacía y el fondo universitario agotado. El shock, la incredulidad, debieron golpearlas como un tren. Sin embargo, dejé las llamadas sin respuesta, que se angustien, que procesen las consecuencias de sus acciones. Al tercer día de constantes llamadas, decidí contestar. «Hola, Brenda, ¿cómo estás?», pregunté, con una voz tranquila, casi casual. «Lo siento, he estado ocupado satisfaciendo mis deseos. Por eso no pude contestar tus llamadas». Se abrieron las compuertas. Brenda desató un torrente de insultos, acusaciones y manipulaciones emocionales. Era un flujo implacable de basura verbal, algunas cosas tan absurdas que me encontré reprimiendo la risa. Escuché en silencio, dejando que desahogara su enojo, que me golpeara como una tormenta lejana. Tenía todo el derecho de estar furiosa, pero su furia ya no tenía poder sobre mí. Cuando finalmente se quedó sin palabras, aproveché el momento. «Supongo que no es el momento para hablar», dije simplemente antes de colgar. Su reacción fue predecible, una mezcla de rabia e incredulidad, pero no importaba. La pelota ya no estaba en su cancha. Las llamadas continuaron durante días, cada una más frenética que la anterior. Pero al sexto día, algo cambió. Cuando contesté, la voz de Brenda era más tranquila, aunque todavía teñida de desesperación. «¿Por qué te llevaste todo el dinero?», preguntó, con un tono ahora más suplicante. Me recosté, dejando que el silencio se extendiera antes de responder. «Vivir en un hotel de 5 estrellas en Jamaica cuesta mucho. ¿Cómo más iba a pagarlo?». Su inhalación brusca fue audible. «Ese era mi viaje soñado», dijo, con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Bueno», respondí, con voz firme. «Mi deseo era que me fueras fiel. Como eso no funcionó, pensé que unas vacaciones en Jamaica eran lo siguiente mejor». La conversación terminó con sus gritos resonando en mi oído, pero no me inmuté. Este era mi momento, y estaba cansado de ser el que siempre quedaba atrás. Eso continuó durante 5 días. 5 días consecutivos de sus gritos y de mí colgándole, cada llamada más frenética que la anterior. Se volvió casi predecible en ese punto. Ella llamaba, lanzaba una avalancha de acusaciones y amenazas, y yo, con calma, terminaba la llamada antes de que pudiera terminar su diatriba. No es que temiera lo que pudiera decir, simplemente no me interesaba darle espacio a sus dramatismos. Para mí, solo era ruido. Pero el sexto día, algo cambió. Cuando respondí, su voz era diferente. El filo agudo de la ira se había desvanecido, reemplazado por algo que no le había escuchado en años. Calma. Por un momento, me pregunté si era una táctica, otro intento de manipularme para que hiciera lo que ella quería. «¿Por qué te llevaste todo el dinero?», preguntó. Su voz baja y controlada, como si intentara mantener la compostura. Me recosté en mi silla, dejando que su pregunta flotara en el aire durante unos segundos antes de responder. ¿Por qué apresurarse cuando tenía todo el tiempo del mundo? «Bueno», comencé, alargando las palabras para causar efecto. «Vivir en un hotel de 5 estrellas en Jamaica cuesta mucho dinero. ¿Cómo se supone que lo pagues si no vacío el fondo universitario de tu hija? Ya sabes, ese que pagué yo». El silencio al otro lado era palpable. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, la realización mezclándose con la incredulidad.
Finalmente, explotó. ¿Qué? Ese era mi sueño de vacaciones. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz subió de volumen y la calma desapareció en un instante, reemplazada por la furia que ya esperaba. No me inmuté. Bueno, mi deseo era que me fueras fiel, respondí con frialdad. Eso no salió tan bien, ¿verdad? Así que opté por la siguiente mejor opción: unas vacaciones en Jamaica con una joven rusa rubia que me acompañara. El sonido de su respiración entrecortada era casi satisfactorio. «No te saldrás con la tuya», gritó. «Cuando regrese te haré pagar por esto». Su ira era tan intensa que prácticamente se sentía a través del teléfono. Podía percibir el calor de su enojo, pero honestamente no me afectaba. Esta era Brenda en su esencia, una mujer que sobredimensionaba todo, que creía que el mundo le debía algo. Era el mismo drama de siempre, y yo ya estaba cansado. Respiré hondo, sujetando el teléfono con fuerza para mantener mi voz firme. «Supongo que estás enojada», dije, con un tono deliberadamente tranquilo, casi indiferente. «Pero ese no es el tipo de emoción con el que quiero lidiar en este momento». Antes de que pudiera decir otra palabra, terminé la llamada. No había necesidad de más amenazas o acusaciones. No ese día. Los días pasaron rápidamente después de eso. Finalicé los detalles de mi siguiente movimiento, un paso que había estado planeando durante semanas. Casi había pasado un mes, y era hora de avanzar a la siguiente fase de mi plan. Subí al avión con un destino claro en mente, y esta vez no era solo otra escapada tropical. No, esto era algo más grande. Tailandia. Años atrás, cuando trabajaba como analista de software, me habían ofrecido una sociedad en una firma en Bangkok. En ese momento lo había rechazado. Demasiado cómodo con mi vida en casa como para considerar cambiarlo todo. Pero ahora, sin nada que me atara, la oportunidad se sentía como una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Por qué no tomarla? El vuelo fue largo, lo que me dio mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que me había llevado a este punto. Para cuando las ruedas tocaron tierra en Bangkok, sentí una extraña sensación de alivio. Había tomado mi decisión, había seguido adelante. Después de instalarme en mi nuevo entorno, hice una llamada rápida a mi abogado. «Ella regresará hoy», dije. «Por favor, entrégale mi regalo». Esa misma tarde, Brenda y Karen regresaron a lo que solía ser su hogar. No estuve allí para presenciarlo, pero podía imaginar la escena con claridad en mi mente. En la puerta, un hombre las esperaba, su actitud tranquila y profesional. «Hola», comenzó. «¿Es usted la señora Brenda Wilson?» Brenda asintió, su rostro una mezcla de confusión y temor. «Ha sido notificada», dijo, entregándole un sobre Manila. Luego retrocedió, tomó una foto para documentar el momento y se alejó sin decir una palabra más. La imagen mental de Brenda allí parada, sosteniendo ese sobre, con su rostro desmoronándose a medida que la realidad la golpeaba, fue uno de los momentos más satisfactorios que podía recordar. Karen, a su lado, lucía completamente sorprendida. Me la imaginé mirando alrededor del camino de entrada, su voz temblorosa mientras preguntaba: «¿Dónde está mi coche?». Y entonces, como había previsto, comenzaron las llamadas telefónicas. Esta vez dejé que sonaran sin responder. Esperé hasta estar cómodamente instalado en mi habitación de hotel antes de devolver la llamada a Brenda. Ella contestó de inmediato, y antes de que pudiera decir una palabra, explotó. «No eres un hombre honorable. Estás celoso de Marcus. No pudiste manejar tu ego». Su voz era un torrente implacable de acusaciones e insultos. Era el mismo guión que toda esposa infiel usa cuando es descubierta, y honestamente, casi resultaba aburrido. Dejé que hablara, esperando el momento adecuado para responder. Cuando finalmente se quedó en silencio, pregunté: «¿Abriste el sobre?». Hubo una pausa, seguida por el sonido de papeles siendo manipulados. Esperé mientras asimilaba el contenido, las fotografías, las marcas de tiempo, la evidencia de su traición expuesta. «¿Tú lo sabías?», susurró, su voz temblorosa. «Oh, claro que lo sabía», respondí con calma. «¿Abriste el sobre?», pregunté, con la voz calmada y firme, casi demasiado controlada. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, el tipo de silencio que dice mucho, cargado de tensión. Luego lo escuché, el leve crujir del papel mientras Brenda abría el sobre. Sabía lo que encontraría. Me aseguré de ello. Dentro estaban las fotos de ella y Marcus, su exmarido, captados en el acto. Imágenes explícitas con marcas de tiempo y ubicaciones. Algunas fueron tomadas en su casa, otras en un hotel. Las más comprometedoras, aquellas donde estaba atada a su cama, complaciendo sus llamadas deseos. Finalmente, su voz se oyó, temblorosa y vacilante por primera vez. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? «Oh, sí», respondí, con un tono tan estable como un metrónomo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Casi podía escucharla procesarlo, la gravedad de la situación cayendo sobre ella como una ola gigante.
Ya que hiciste tu cama, continué, eligiendo deliberadamente mis palabras, me aseguré de que durmieras en ella. Ella respondió con dureza, su voz defensiva y cortante. Oh no, ¿por qué debería detenerte? Una vez que decidiste engañar, terminaste nuestro matrimonio. Además, ¿por qué elegiría entre una esposa infiel y unas vacaciones en Jamaica? Su tono estaba cargado de sarcasmo, pero podía notar que estaba desconcertada. Las grietas eran evidentes. El resto fue casi demasiado fácil. El divorcio ha sido presentado bajo el cargo de adulterio, añadí, mis palabras deliberadas, y dejé algo de dinero en la cuenta conjunta. Espero que sea suficiente para que llegues a la casa de Marcus. Pude sentir la tensión al otro lado, la ira cruda apenas contenida en su silencio. Entonces, como si una presa se rompiera, su voz estalló, cruda y desesperada. «No dejaste dinero para tu hija. ¿Cómo irá a la universidad?» Su voz era una mezcla de acusación e incredulidad. Pero no titubeé. Estaba listo para esto. «No irá», dije con frialdad. «No con mi dinero. No es mi hija. Sus acciones lo han demostrado una y otra vez. Puede ir a la universidad con el dinero de su padre». Hubo una larga pausa, el tipo que hace que el aire se sienta pesado. Luego, escuché el inconfundible sonido de alguien arrebatando el teléfono. La voz de Karen, llena de rabia, surgió a continuación. «¡Vendiste mi coche!», gritó. «No», respondí sin vacilar. «Vendí mi coche. Lo compré. Lo pagué. Así que lo vendí». «Quitaste mi fondo para la universidad», lloró, su voz temblando de desesperación. La amargura en mi voz era imposible de ocultar. «No», respondí con un tono helado. «Me aseguré de tener dinero para financiar mi deseo de unas vacaciones en Jamaica. Además, era mi dinero y lo recuperé». Y luego, sin perder el ritmo, añadí. «Como dijiste, tu madre puede beber de cualquier pozo, yo también». Su grito resonó a través de la línea, crudo y lleno de ira. «¿Qué les diré a mis amigos? ¡Mi coche ya no está!» «Diles que tu padrastro perdedor lo vendió para financiar sus vacaciones en Jamaica», dije secamente, «y ahora volverás a vivir con tu padre biológico. Tal vez él pueda comprarte un coche nuevo». El agudo sonido de su respiración al otro lado fue casi satisfactorio. Antes de que Karen pudiera responder, escuché que alguien le arrebató el teléfono. La voz de Brenda emergió, llena de acusaciones. «Robaste nuestro dinero. Voy a llamar a la policía». «Por favor», dije con calma, casi divertido. «Adelante. Firmaste ese documento legal que renunciaba a mi responsabilidad financiera hacia ti. Gasté el dinero dentro de los 30 días y ahora estoy en bancarrota. No tengo dinero». «¿Esperas que crea eso?», respondió, la incredulidad teñida en su tono. Sonreí, aunque ella no podía verlo. «Nunca te pedí que me creyeras, pero en el tribunal lo probaré». Y con eso terminé la llamada. Mis últimas palabras fueron simples y frías. «Para cualquier comunicación adicional, por favor llama a mi abogado. Su número está en el sobre. Que tengas un buen día, Brenda». Unos días después, como era de esperar, Brenda intentó luchar contra el divorcio. Afirmó que yo sabía sobre su estancia con Marcus y que lo había aprobado, pero mi abogado estaba preparado. En el tribunal presentó las imágenes con marcas de tiempo y ubicaciones, probando que Brenda había estado con Marcus antes del periodo de 30 días acordado. Habló con confianza, exponiéndolo todo ante el juez. Su señoría, el hecho de que la señora Wilson ya estuviera manteniendo una relación con el señor Parker antes de este periodo de 30 días constituye adulterio. Mi cliente no estaba al tanto de su infidelidad hasta que se descubrieron las pruebas. La afirmación de que mi cliente lo sabía de antemano y aprobó su engaño es falsa. La señora Wilson mintió a su esposo y rompió su confianza. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez revisaba las pruebas. Mi abogado no había terminado. Rápidamente proporcionó pruebas de que había gastado hasta el último centavo de mi dinero en vacaciones en Jamaica y las Islas Caimán. Recibos, facturas, todo era legítimo. Además, señaló que Brenda había firmado un documento legal renunciando a cualquier apoyo financiero de mi parte durante su tiempo con Marcus. El juez, aunque claramente consciente de la manipulación y el engaño en el caso, no tuvo elección. El proceso legal se había seguido meticulosamente. Concedió el divorcio y ordenó que cualquier activo restante se resolviera en consecuencia. Cuando el abogado de Brenda intentó desesperadamente mencionar la manutención de los hijos, mi abogado objetó firmemente. «Karen no es hija de mi cliente», declaró, «ni biológica ni legalmente. Mi cliente no tiene ninguna obligación financiera hacia ella». El juez estuvo de acuerdo, y eso fue todo. La confianza altiva de Brenda se desmoronó, dejándola con nada más que las consecuencias de sus elecciones. Cuando salí del tribunal ese día, sentí una sensación de cierre. Brenda y Karen eligieron su camino, y ahora tenían que recorrerlo. Mientras tanto, yo era libre, libre para reconstruir, libre para seguir adelante, libre para vivir mi vida sin que su peso me arrastrara hacia abajo.
A veces el karma no necesita ser servido, se entrega solo. El juez, aunque perspicaz, no estaba en posición de actuar más allá de los límites de la ley. Podía ver claramente la maraña de manipulación y engaño que envolvía este caso. Prácticamente apestaba a malas intenciones. Pero la realidad era simple, los documentos habían sido preparados meticulosamente y cada vía legal había sido seguida al pie de la letra. Sus manos estaban atadas y la ley exigía que se respetaran las formalidades, incluso si la verdad detrás del caso era evidente. Cuando anunció que los bienes restantes tendrían que dividirse de manera justa, el abogado de Brenda, aparentemente desesperado, hizo un último intento por introducir la manutención infantil en la ecuación. Era casi ridículo. Mi abogado, siempre preparado y agudo, no perdió tiempo en responder. Con un tono calmado pero autoritario, objetó de inmediato. «Señoría», comenzó, su voz resonando con autoridad tranquila. «Es esencial señalar que Karen no es hija biológica de mi cliente ni ha sido adoptada legalmente por él. No existe ninguna base legal ni moral para exigir manutención infantil de su parte para una niña que no es, y nunca ha sido, su responsabilidad». El juez levantó una ceja hacia el abogado de Brenda, quien ahora parecía estar buscando desesperadamente un salvavidas. Sin embargo, mi abogado no había terminado. Con una ligera pausa para dar más énfasis, hizo su próximo movimiento, uno audaz y poco ortodoxo que añadió un toque casi surrealista a la situación. «Además», continuó mi abogado, «mi cliente ha emprendido recientemente un viaje espiritual personal. Ha renunciado a todas las responsabilidades y posesiones mundanas, eligiendo seguir el camino de un monje budista. No tiene ingresos, bienes ni obligaciones financieras». La sala quedó en silencio por un momento, y luego, por primera vez durante el juicio, la expresión estoica del juez se rompió. Una leve sonrisa asomó a las comisuras de sus labios, y aunque intentó ocultarla, no pudo disimular su diversión. Echó un breve vistazo a Brenda, cuya frustración era palpable, antes de dar su decisión. «Mala suerte, señora», dijo, su voz teñida de humor seco. «Este tribunal no puede obligar a un hombre a proporcionar manutención infantil para una niña que no es suya, especialmente una que nunca ha adoptado. En cuanto a la división de bienes, el saldo de la cuenta conjunta se le entregará un mes después de que se finalice el divorcio. Más allá de eso, no veo razón para prolongar este asunto. El divorcio queda concedido». El sonido del mazo golpeando el estrado resonó en la sala, marcando el final de la batalla legal. El abogado de Brenda se sentó, derrotado, mientras Brenda misma parecía estar conteniendo las lágrimas de incredulidad. «La victoria legal era mía», pero estaba lejos de ser el final de la historia. En las semanas siguientes, supe que Brenda y Karen se habían mudado con Marcus. Sin embargo, la realidad de su nueva vida estaba muy lejos de la imagen idílica que probablemente imaginaron. En lugar de la familia feliz que esperaban reconstruir, se encontraron sumergidas nuevamente en el mismo ciclo tóxico del que Brenda había luchado tanto por escapar. Marcus, fiel a su estilo, volvió a sus viejas costumbres. Sus arrebatos violentos y borracheras se convirtieron en algo habitual, y Brenda soportó la peor parte de su comportamiento abusivo, tal como lo había hecho durante su matrimonio anterior. Pero tal vez, en el fondo, ella tenía una inclinación por el caos. O quizá pensaba que se lo merecía. De cualquier manera, se quedó. No tenía otras opciones. Sin un lugar a donde ir y sin apoyo financiero, estaba atrapada en la misma pesadilla de la que una vez intenté salvarla. ¿Y Karen? No era más que una espectadora silenciosa, impotente ante el desastre que había ayudado a crear. Los días de lujo y comodidad habían quedado atrás. El coche brillante que le compré, el generoso fondo universitario que trabajé horas extras para construir, todo había desaparecido. Ahora, caminaba a la escuela o tomaba el autobús, con su vida de facilidad y privilegio reducida a un recuerdo distante. En cuanto a Marcus, no tenía intención de recurrir a la violencia para vengarme. Mi enfoque era mucho más simple y efectivo. Le di exactamente lo que pensaba que quería. Ahora, tenía que mantener a su nueva familia, incluyendo a su esposa durante 30 días, y a su hija. Que cargue con el peso de sus decisiones, que experimente las consecuencias de sus acciones de primera mano. A menudo se dice que hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad. En este caso, Marcus consiguió exactamente lo que deseaba, una familia. Pero vino con un precio, uno que ni él ni Brenda habían anticipado. A mis queridos oyentes, ¿qué opinan de esta historia? Por favor, compártanlo en la sección de comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.